ustedes muy, pero muy buenas noches. Viernes 9 de octubre, usted nos está recepcionando, pero déjeme decirle que esta es la continuidad de un programa que habíamos tenido la semana pasada, que usted lo pudo ver en pantalla, una larga entrevista que con el secretario de Inteligencia, Miguel Ángel Tomás, que aquellos que nos siguen y nos recepcionan ahora, vamos a tratar lo que habíamos iniciado la última semana, que es el caso Nisman. Algo realmente importante. Esto está grabado, lo grabamos la semana pasada. Usted lo está viendo el día viernes, hoy como estreno. Pero aquellos que nos sintonizan saben que es la continuidad de una larga charla. Usted lo va a poder ver en las repeticiones. Importante. Tomás, continuamos. Muy simple. ¿A quién le convenía muerto Nisman? Sin duda al gobierno argentino y al gobierno de Irán. Ah, la pucha, eso es... No, es absolutamente cierto. Cualquier metodología investigativa, lo primero que se plantea es a quién le conviene, en este caso, la muerte de Nisman. Y era obvio, ese día fue previo a que Nisman fuera al Congreso, que iba a ir el día lunes, a exponer no solo el contexto de la denuncia que ya había presentado oportunamente, sino a ampliarlo, él lo había dicho, y a aportar nueva prueba que no estaba incorporada en la denuncia original. De manera que era claro que al gobierno le molestaba Nisman, por un lado. Era un obstáculo, como dijimos, de manera que había que eliminarlo. Intentaron eliminarlo por la vía de correrlo del cargo. Esto ya había trascendido, ya se sabía que muy probablemente fuera corrido de su responsabilidad como fiscal de la investigación especial sobre el caso AMIA. Este es un punto. El segundo punto, ¿a quién le convenía que no avanzara Nisman en la denuncia de encubrimiento, por un lado, y que no siguiera avanzando Nisman en la investigación de AMIA, por el otro lado? Al gobierno de Irán, que estaba en ese momento en plena negociación con las potencias occidentales en orden a limitar el plan nuclear que venía desarrollando a cabo desde hacía muchísimos años. Ahora, algunos sectores del gobierno manifestaron de que, esto no lo van a decir abiertamente, pero sí lo manifestaron, uno de alguna manera tiene una información, de que se aprovechó un problema interno en la CIDE, una pelea entre agentes de seguridad y de inteligencia, y aprovecharon esta circunstancia aparentemente para que lo asesinaran. ¿Pudo haber pasado algo así? A ver, yo creo que el gobierno, como en todos los aspectos, ha construido un relato sobre la realidad. El relato no necesariamente, en general, no solo no coincide, sino que además es contradictorio, con la voz encubridora de la realidad. El gobierno ha intentado colocar una especie de gran conjura nacional e internacional para justificar sus propios errores. ¿Qué quiero decir? En el propio discurso ante las Naciones Unidas, la Presidenta dijo, y ya lo venía diciendo de antemano, que había habido una suerte de telaraña, dijo, o de conspiración, donde estaban involucrados desde los fondos buitres hasta la CIA, pasando por la AMIA y la DAIA, o sea, por la conducción de ambas entidades judías, y por los servicios de inteligencia argentinos en cabeza de Jaime Estiuso. ¿Qué es lo que estaba haciendo la Presidenta al plantear esto? Estaba constituyendo todo un contexto para justificar y justificarse de varias cosas. En primer lugar, correr el debate acerca de la responsabilidad que le cupo al gobierno en la muerte de Nisman, queriendo colocarla en la figura de la interna de los servicios de inteligencia. Y en segundo lugar, al ir ampliando esa telaraña, como ella misma la definió, lo que estaba haciendo es abrir un enorme paraguas, porque ella sabe que en los próximos días va a aparecer una enorme cantidad de pruebas en diversas causas judiciales que la involucran a ella y a su familia
y a muchos de los empresarios amigos del poder en la trama de la corrupción. De manera que armar una conspiración de esta magnitud, desde su visión conspirativa, es el mejor mecanismo para descalificar esos elementos que van a aparecer y decir, ahí tienen la prueba de lo que yo les dije. Esto es parte de esa conjuntura. Incluso en el discurso en las Naciones Unidas, ella le está pidiendo a los Estados Unidos, y escuché algo muy importante que dijo en un programa de televisión usted, creo que si no es con Maxi Montenegro, es en otro de los programas, donde ella pedía al FBI, a los Estados Unidos, que dejasen de proteger a Estiuso. Y usted bien decía, ¿de qué lo van a dejar? ¿Por qué lo van a proteger? ¿De qué? ¿De qué? Sí, esa es la pregunta que nunca responde, porque el mejor modo de no responder una pregunta es hacerse preguntas. El gobierno es el que tiene que dar respuesta. Dice, ¿de qué lo protegen? Salió el fiscal Marijuán claramente a decir el otro día, cuando rechazó la solicitud de la alerta azul para ubicar el paradero de Estiuso, diciendo, señores, no cabe desde ningún punto de vista una medida de esta naturaleza. Incluso no está requerido. Cuando no está requerido como testigo, cuando no está convocado en indagatoria y cuando no existe ninguna transgresión a la ley migratoria ni un pedido de extradición. Entonces la pregunta es, si la justicia no lo persigue, ¿de qué tienen que protegerlo? Es muy simple. Ahora, hay algo que llama poderosamente la atención. ¿Qué hacía Estiuso hablando con la custodia de Nisman días antes o momentos antes de morir? Eso figura en el expediente. Sí, a ver, acá hay un tema que es el siguiente. Acá hay, y esto está probado también en el expediente, la destrucción o la imposibilidad de ingresar en los teléfonos de Nisman. Algo inconcebible. Tanto para las comunicaciones verbales como las que se pudieran haber hecho vía WhatsApp. Sí, los WhatsApp, todas esas cosas. Eso ha sido imposible reconstruirlo, porque deliberadamente fue modificado. No se sabe el mecanismo ni cómo, pero no se pudo establecer a ciencia cierta cuáles fueron realmente los llamados que salieron o ingresaron de los celulares de Nisman. Primer punto. El segundo punto, que acá aparece como una cuestión central y que para mí confirma la hipótesis del homicidio, es lo que declararon los médicos de la emergencia. No se ha prestado mucha atención, pero es fundamental. Exactamente. Médico. El médico de la emergencia que llega, el primero que llega y ve el cuerpo de Nisman, cuando es llamado como testigo y le muestran las fotos que están en la causa. De la Policía Federal Argentina. Sí, recolectadas por la fiscal Fein. Sí. Dice, no, esta foto, cómo está en esta foto el cuerpo de Nisman, nada tiene que ver a cómo lo vi yo cuando abrí la puerta y verifiqué la posición del cuerpo de Nisman en el baño. La pregunta es la siguiente. Si entre que se fue el médico de la emergencia y sacaron las fotos que están en la causa, solamente ahí hubo elementos de las fuerzas de seguridad policiales, incluso el propio secretario de Seguridad, Berni. ¿Quién movió el cuerpo? Porque hasta donde yo sé, Beto, los cadáveres no se mueven solos, se los mueve. Es decir, está claramente verificado que hubo el intento claro, manifiesto de modificar la escena del crimen. ¿Por parte de quién? De funcionarios del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de ocultar el gobierno cuando contamina de la manera que contamina la escena del crimen? Ahora, a Nisman lo mataron por lo que había investigado sobre el memorando de entendimiento, por una trama de corrupción o por tener cuentas en el exterior. No, a ver, todo el armado posterior sobre la personalidad de Nisman es un claro intento de desviar también la cuestión del debate central, porque si Nisman cometió algún delito, bueno, constituye una cuestión distinta de lo que había investigado tanto
en el encubrimiento como en el atentado a la AMIA. Ahora, si el gobierno empieza, como de hecho hizo, a descalificar a la víctima, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué, en lugar de dar respuestas sobre el encubrimiento, la respuesta que da es ensuciemos a la víctima. Este es el mecanismo de investiguemos a la víctima. Pero de algo podemos estar de acuerdo, Tomás. La jueza federal Arroyo Salgado le posibilitó a la fiscal Fey meterse en un expediente por la desaparición de Damián Stefanini, un simple empresario fabricaba sombrilla y mesa, que le haya depositado a este empresario desaparecido hace un año $150.000 en su cuenta, algo que... Está bien, pero... ¿Por qué lo hace Arroyo Salgado? No, bueno, eso habría que preguntárselo a ella, ¿no? Yo no tengo trato, no la conozco, la vi creo una o dos oportunidades, pero socialmente. De todos modos, insisto en el mecanismo perverso que se ha planteado. El mejor modo de que el gobierno no dé respuestas sobre el encubrimiento y por qué cambió la política respecto de Irán es concentrar la discusión acerca de si Nisman era bueno, era malo, era homosexual o era heterosexual, si le gustaba salir o no salir y si tenía $600.000 en una cuenta con su madre y con su hermana y eventualmente con Lago Marcino. Si discutimos esto, le estamos dando al gobierno la razón en el sentido, o el triunfo, en el sentido de que ha derivado el verdadero debate de fondo que nos preocupa a los argentinos, que es saber por qué cambiaron de actitud respecto de Irán, por qué consagraron la impunidad de los funcionarios iraníes responsables de la muerte de 85 argentinos, y por qué no se debate el tema de fondo que denunció Nisman en última instancia, que es el encubrimiento por parte de Cristina Fernández de Kirchner, del canciller Timerman y de una serie más de funcionarios de este gobierno. Hacemos una pequeña pausa y continuamos haciendo Estación Buenos Aires. Obra social, patrones de cabotaje de ríos y puertos. Rivera Sur, Hotel, San Telmo, Buenos Aires. Confortables habitaciones con aire acondicionado individual. Habitaciones triples y comunicantes para grupos pequeños. Bar, bitácora. Centro de patrones y oficiales fluviales de pesca y de cabotaje marítimo. Estudio Jurídico Doctores Pastorini y Marangelo. Abogados laboralistas, asesoramiento y tramitación de juicios de derecho del trabajo individual y colectivo. Visítanos en www.estudiolaboral.net. La Prida 418, piso 2, oficina 5, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-5006. Sabemos de lo que hablamos. Defendemos tus derechos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús. En defensa de los derechos del trabajador. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Sucesiones, divorcios, accidente, despido, trabajo en negro mal registrado, accidentes y enfermedades laborales. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Joaquín B. González, 2835, Departamento 3, en Lanús Oeste. Para comunicarse con la doctora Mabel Amarillo, mabelamarillo@hotmail.com.ar o al 4241-3458 o 4249-2218. Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, les recordamos que estamos con Miguel Ángel Toma. Miguel, ¿Lago Marcino fue el último que lo vio con vida a Nisman? A estar de los testimonios de la causa, parecería que sí. De todos modos, hay muchas cosas que no están esclarecidas. Por ejemplo, no se investigó
quiénes eran los vecinos, si eran propietarios o si habían alquilado. Y la posibilidad que en algún momento apareció de que hubiera comunicación entre departamentos del mismo edificio. No sé si... Sí, se intercomunicaba. Esa línea investigativa... Bueno, se hablaba de una conexión por bueno, el tema del esa sistema línea de investigativa de refrigeración. No se avanzó. El mejor modo de que no quede registrado el ingreso en ninguna cámara de seguridad, que entre paréntesis estaban todas rotas o se rompieron intencionalmente, es estar el sicario en el mismo edificio. Ahora, ¿eso me deja la pauta de decir que fue liberada la zona? No tengo absolutamente ninguna duda. ¿Por quién? ¿Por prefectura, policía federal? A ver, acá hay una cuestión que es central. Es inadmisible, ¿sí?, que cuando un funcionario, además de la entidad de Nisman y del rol que tenía, dice, llámenme a tal hora, y la custodia recién más de 12 horas después, dice, ¿qué pasó? Que no bajó o que no nos llamó para pasar a buscar, estando ellos abajo en el edificio. Esto ya de por sí constituye un elemento que hay que investigar. Lo segundo, la contradicción entre los dos custodios, donde uno decía, no, estábamos en el estacionamiento de afuera, no, decía el otro, estuvimos debajo y como no teníamos señal, porque era subterránea ese estacionamiento, no nos podíamos comunicar. Esto es inadmisible. Esto, desde todo punto de vista, es una contradicción flagrante y que también debiera ser investigada a fondo. Pero de todos modos, acá hay un tema que es central, que es la permanente y sistemática acción tendiente a condicionar a la fiscal Fein. Yo te pregunto lo siguiente y le pregunto a la audiencia, todos los que nos están escuchando, que se pongan en el lugar, de un fiscal o de una fiscal en este caso, que va a investigar un magnicidio o, entre comillas, el suicidio de un fiscal muy importante, nacional e internacionalmente. Resulta que la fiscal, de golpe, inicia la investigación y lo primero que escucha es una cadena nacional de la Presidente de la Nación que dice y desarrolla la hipótesis del suicidio. Todos lo recordamos, ¿no? Sí. Pasan unos días y cambia diametralmente de opinión otra cadena nacional y dice, tengo la íntima convicción de que se trata de un homicidio. Nos tiraron un cadáver, faltó que dijera la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo puede sentirse un funcionario judicial cuando la Presidenta de la Nación, que se supone controla y conduce y por lo tanto tiene toda la información de todos los organismos policiales, de todas las fuerzas de seguridad y de todos los organismos de inteligencia, que un día diga una cosa y otro día diga otra? Si esto no es condicionar a la justicia y generar una enorme presión psicológica sobre la persona, en este caso la fiscal, que tiene que desarrollar la tarea, a mí que me expliquen qué es entonces. Este es el dato central. El claro, definido intento sistemático por parte del gobierno de direccionar la investigación. Por eso esta investigación está donde está. Ahora, Tomás, en el expediente está clarísimo que a Nisman lo mataron. Absolutamente. ¿Por qué la fiscal Fein sigue sosteniendo la hipótesis de el suicidio y Arroyo Salgado le está pidiendo que diga la verdad? A ver, acá hay varios elementos más que te agrego a la reflexión y que me parece muy acertada. ¿Por qué razón la fiscal dijo que iba a dar su dictamen recién después de las elecciones de octubre? Nadie porque se tiene lo preguntó pánico. eso. Tiene pánico. Porque está el condicionamiento del poder político, seguro, que está... Pero que le asegura que no lo pueda pasar después también. Obviamente, pero además, al decir esto queda claro que lo que diga, lo que termine finalmente dictaminando, pueda generar un debate que vuelva a instalar el tema Nisman en la campaña electoral. Ahora, esto está claro. Sí, seguro. Bueno, tiene pánico. Incluso, déjeme
agregar algo en esto, una digresión. ¿Por qué Scioli no va a un debate? No porque no tenga capacidad intelectual, no porque no tenga oratoria, sino que tienen miedo que le saquen una carpetita, como se está sacando continuamente a cualquiera sí, esto de hoy en día. Es cierto, esto ha hecho un chiquero de la campaña electoral, porque la verdad que hacer campaña con carpetazo, en lugar de discutir cómo terminamos con la pobreza en la Argentina, no ha nos degradado. desviemos de Pero, eso. Sí. No, lo que yo insisto es que acá hay una responsabilidad directa, por acción o por omisión, del gobierno en la muerte de Nisman. Y han querido echarle la culpa a la interna de los servicios de inteligencia. No. Acá hay una responsabilidad directa de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, por acción o por omisión, tiene las manos manchadas de sangre, de la sangre de Alberto Nisman. Bastante duro. Muy duro, diría yo. Ahora, usted fue el jefe de inteligencia, lo conoció a Schiuso. Fue subordinado mío. ¿Quién es el Mono Rodríguez que está custodiado, amparado, protegido por el FBI? No tengo la menor idea de quién es el Mono Rodríguez, nunca lo registré. Teníamos lo nombran como un agente de inteligencia, ¿no? 1800 agentes teníamos, y obviamente mi trato era con los directores de cada una de las áreas y obviamente con algún personal directamente vinculado a ese director. Por eso no registro ni sé quién es ni de quién se trata. Lo que sí sé que... También se nombra un tal Bogado. Sí, Alan Bogado. Muy cercano a la presidenta y hombre muy confidente de Schiuso. Sí, el propio Parrilli dijo que nunca había sido... Bueno, que es el jefe de inteligencia. Ahora. Claro, ahora dijo que nunca había estado en la nómina de la Secretaría, no sé de dónde sacó la información, ni de dónde sacaron la información en el sentido de decir que era un agente de inteligencia. Lo que yo tengo la certeza es que, a ver, una estructura de inteligencia, Beto, es un enorme mecanismo, un gran engranaje, es una maquinaria compleja. Esa maquinaria obedece órdenes. Esa maquinaria, imaginemos, es un tractor. Si el tractor rompe el alambrado en lugar de abrir un surco, ¿la responsabilidad es del tractor o del que lo conduce? Este es el problema de fondo. Acá el gobierno ha querido deslindar las responsabilidades en el tractor, en la estructura, y la responsabilidad de lo que hace la estructura es el que lo conduce. Por eso, en los años que tuvimos que ejercer en el gobierno de Eduardo Duhalde la conducción de los servicios de inteligencia, no hubo una sola denuncia, sospecha, comentario trascendido de que estuviéramos haciendo espionaje interno. Y eran los mismos funcionarios que fueron objeto de la purga de diciembre del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que cambió? La conducción. Es decir, la responsabilidad no es de la maquinaria, no es del engranaje, es del que la pone en movimiento. Y tampoco la responsabilidad es del secretario o el subsecretario, porque el secretario o el subsecretario de inteligencia responde a las instrucciones del presidente de la Nación. Por eso digo que hay una indelegable responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, no solo en la muerte de Nisman, sino en algo que es tan grave como eso, que es haber convertido las estructuras de inteligencia, que tienen la función de proteger a los argentinos, a la nación, de cualquier tipo de amenaza sobre sus intereses estratégicos, y la convirtió en una estructura de control y de represión social, que no estaba al servicio de la nación, sino que estaba al servicio de los espurios intereses de la familia gobernante. La verdad que uno se queda perplejo, ¿no?, ante, bueno, la figura de Thomas, ¿no? Con la experiencia de Miguel Ángel Thomas, con lo que significa estar conectado, más allá de que puede pasar el tiempo, pero uno no deja de estar conectado con un mundo donde vivió. Para Thomas, ¿Nisman realmente se suicidó? No. Lo dejamos claro ya. Lo de Nisman, y voy a explicar por qué. Yo he tenido mucho trato. Nisman no era un melancólico,
no era un depresivo, había estado trabajando hasta último momento en lo que iba a exponer al día siguiente en su exposición en el Congreso, no dejó carta de despedida, no era contorsionista. ¿Por qué digo que no era contorsionista? Porque está demostrado en el expediente de que para haberse suicidado de la manera en que entra el disparo, tendría que haber sido contorsionista para poder llevar su mano derecha detrás de la oreja y poner el arma hacia arriba. No da la mecánica anatómica para semejante posición. Incluso donde encontraron el arma, del otro lado del No, cuerpo. a eso sumamos el hecho de la modificación de la escena del crimen. Tomás, nos quedan 2 minutitos, Sí. nada más. El arma que se utilizó, más allá de uno estar en el periodismo, conoce de que son armas de bajo calibre, que son las que usan realmente los sicarios cuando quieren asesinar a alguien. Cuando una pistola, o sea, usted se puede meter una Magnum en la cabeza, puede meter una pistola 45, una 9 milímetros, que le va a destrozar toda la cabeza. Si lo quieren matar profesionalmente, le van a pegar con un tiro con una 22. Tiene un mecanismo diferente de cómo destruye el organismo. Eso abre una expectativa grande. ¿Alguna vez se va a saber si a Nisman lo mataron, se suicidó? Yo tengo la absoluta certeza de que la justicia, cuando pueda actuar sin el condicionamiento político que el gobierno le ha sometido, va a aparecer la verdad, porque elementos hay de sobra como para seguir investigando en esta línea. Lo que yo quiero decirle, desde el punto de vista técnico, es que esa pistola utilizada deja manchas de pólvora. Lo sabíamos desde siempre, los que de alguna manera, sí, pero por nuestra propia experiencia... Parafina no le dio a Por eso, los que desde nuestra experiencia hemos tenido contacto y manejo de armas de fuego, esa pistola en particular, sabíamos desde el principio que deja marcas de pólvora o de restos de la deflagración en la mano. Tardaron casi 6 meses en hacer la última y definitiva prueba que demostró que efectivamente en la mano de Nisman no había restos de pólvora. Más claro, agua. Miguel Ángel Tomás, muchísimas gracias por participar en estos 2 programas con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y una última de política, una última rapidito. El que gana conduce, el que pierde acompaña. ¿El peronismo va a acompañar en la provincia de Buenos Aires a Sabatella? Buena pregunta. No tendrían que hacérmela a mí, que yo soy de Capital Federal. Pero como peronista de toda la vida. No, Sabatella es un personaje absolutamente impostado y que es parte de la imposición de Cristina Kirchner para ponerle un comisario político en la provincia de Buenos Aires. Si queremos combatir a la droga, ¿conviene, Aníbal? A ver, esa es una decisión que tiene que tomar la sociedad. Y acá el fenómeno respecto de esto es el siguiente, es el arrastre de la boleta por cómo está constituida en este momento. Exactamente. Y este es el problema de fondo, hay que cambiar definitivamente el mecanismo de votación, no solo en la provincia de Buenos Aires, en el país. Gracias, Tomás. Y eso es una charla para otro momento. ¿Cómo no? Nos vamos, no nos arrepentimos. 2 programas realmente dedicados a la política nacional y en particular al caso Nisman. Tantas preguntas nos quedan, tantas. Alguna vez la justicia nos la va a tener que aclarar. Hasta la semana que viene. Feeling my way through the dark,